Historia de la educación. Los sistemas educativos nacionales surgen en Europa a principios del siglo XIX, a raíz de la Revolución Francesa. En 1857 llega la primera ley educativa, llamada Ley Moyano. Esta ley divide la enseñanza en dos. La primera enseñanza es obligatoria y gratuita para quien no pueda pagarla, y la segunda enseñanza, la enseñanza superior. En esta época ya hay dos tipos de escuela, la pública y la privada, y la Iglesia, por supuesto, sigue interviniendo en la educación. Durante la Primera República Española se impulsa la libertad de enseñanza. Con la restauración de la monarquía se aprueba una nueva Constitución, y aunque se vuelve a una etapa más conservadora que la anterior, la Constitución de 1876 tiene un carácter más progresista, y aunque reconoce la religión católica como la oficial del Estado, proclama libertad de cultos. Esta ley tuvo también influencia en la educación, que se convirtió en un espacio de lucha política por la libertad de enseñanza, describiendo la legislación educativa como un movimiento de péndulo en función de quién ocupase la cartera de educación. Por lo tanto, durante este periodo, la política en general y en particular la educativa fue inestable. Durante la dictadura de Primo de Rivera se plantea un régimen antiliberal que niega la libertad de cátedra. Durante este periodo se llevaron a cabo reformas en bachillerato y en la universidad. Tras la proclamación de la Segunda República Española el año 1931 se abre una nueva etapa en el sistema educativo español. La Constitución de 1931 proclama la escuela única, gratuita, obligatoria, laica y la libertad de cátedra. Por lo tanto, se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. A partir de 1933 ganan las elecciones los partidos de derechas y se revocan muchos de los planteamientos educativos del gobierno anterior. Después de las elecciones de la República de 1936, con la victoria de los partidos de izquierdas, se intentan retomar las medidas del primer bienio republicano, pero aquel mismo año, con el alzamiento militar que lleva a la guerra civil y al final de la República, no se llegan a poner en práctica. La dictadura franquista no se preocupa de diseñar un nuevo sistema escolar. Durante los primeros años después de la guerra, la educación se ocupa tan solo en adoctrinar a la población en la ideología del régimen. Así proliferan decretos y órdenes ministeriales con una sola idea: la educación debe ser católica y patriótica. El Estado se desentiende de la tarea educativa y la deja plenamente a manos de la Iglesia. Después de la muerte de Franco y con la entrada a la transición, se anuncia el desmantelamiento de las instituciones franquistas y se promulga una ley de reforma política. Se diseña una nueva constitución democrática y pactada por la mayoría de fuerzas políticas del país, y aprobada en referéndum en 1978. A partir de aquí se creó la ley orgánica por la que se regula el estatuto de centros escolares. A partir de este momento, los diferentes gobiernos que han pasado por el poder durante la transición democrática han cambiado y mejorado varias veces la ley educativa, para llegar a la que tenemos actualmente, la LOMCE.